Píldoras de Educación, episodio 90. Estás escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal estás? Espero que genial. Te doy la bienvenida a un episodio más de Píldoras de Educación, el 90. Estamos ya en el 90. Oye, mira que me ha costado y me está costando últimamente encontrar el tiempo para estar aquí un ratito contigo. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos de nuevo con un episodio muy especial además, porque tenemos invitada y de las buenas. Bueno, siempre son muy buenos, por supuesto. Esta vez he retrasado bastante el episodio y te voy a contar por qué. Tenía preparado un episodio bastante polémico, que yo sé que iba a rascar en algunos estamentos, digamos. Un episodio de los de visibilizar ciertas cosas que me están ocurriendo, a mí o a centros o profes cercanos a mí. Era un episodio de queja, de crítica y bastante duro, la verdad. Ya lo verás, ya lo sabrás. Me preparé muy cuidadosamente lo que quería hablar en el guión e incluso lo grabé. Sí, lo tenía grabado. Pero bueno, he decidido dejarlo para más adelante. Hay ciertas situaciones que pongo ahí en el episodio en liza y aunque está todo anonimizado y no menciono nombres y cambio datos, ¿no? Para que no se sepa nada. Prefiero que no salga a la luz todavía la situación porque, lamentablemente, de momento podría tener repercusiones y no solo en mí, sino en personas cercanas a mí evidentemente, de momento lo vamos a dejar ahí en barbecho. Estarás flipando ahora, estarás alucinando, pero no te preocupes porque me conoces y al final del curso, que no queda nada, lo contaré, lo denunciaré por aquí. Que ya sé que alguna de vosotras, os gusta especialmente este tipo de episodios, que ya me lo habéis dicho. ¿Cómo os va la marcha también? Pero hoy vamos a escuchar a Mariana Morales, con la que he tenido una súper interesante charla sobre ¿qué? Pues sobre la evaluación formativa, claro. Mariana Morales Lobo es consultora educativa para instituciones y centros educativos en España y Latinoamérica. Está especializada en evaluación formativa. Es licenciada en Filosofía y Letras y ha trabajado como docente de secundaria y bachillerato durante 15 años. Participa como docente en cursos universitarios de posgrado. Ha intervenido en más de 70 centros educativos acompañando a los docentes en su desarrollo profesional y hoy la tenemos aquí para acompañarnos un ratito a nosotros. Por supuesto, es coautora, junto con Juan Fernández, del imprescindible libro La evaluación formativa, estrategias eficaces para regular el aprendizaje. Ya te he hablado de ese libro alguna vez por aquí, cuando hemos hablado de evaluación. Además, fue el primer episodio de nuestro podcast, de momento parado, Libros de Educación. Fue nuestro primer episodio y la verdad es que tuvo una repercusión muy, muy grande. Las profes, estamos aquí a tope con la evaluación. Y en unos minutos podrás escuchar esta interesantísima charla que hemos tenido. Pero antes te quiero contar un par de cositas. La primera, muy corta, es que si no lo has hecho ya, que te invito a que te pases por mi cueva. Sí, por mi otro podcast, mi podcast más personal, La Cueva del Dragón. Es un podcast en el que a partir de una pregunta reflexiono sobre mi vida, sobre la vida en general. Es una página de mi diario personal, digamos, que te abro oye, me sirve también de terapia, Lo hago mayormente por mí, no te creas. Pero ya han sido varias las oyentes,
porque bueno, digo las oyentes porque en esta última semana han sido todo chicas, las que me habéis escrito, me han escrito agradeciéndome por el podcast y cómo les he ayudado en algo en concreto en su vida. La verdad es que, bueno, pues mi propósito era reflexionar sobre las cosas que me ocurren, plasmarlo ahí en podcast y que, bueno, pues los que lo escuchen puedan a partir de eso que cuento poder reflexionar, ¿no? Un poco sobre sus vidas también. Y bueno, pues el saber que ayuda a ciertas personas, aparte de reflexionar, a tomar decisiones y bueno, y a mover ficha en su vida, pues, oye, me parece increíble y me emociona mucho. Pues eso, que si no lo has escuchado, dale una oportunidad. La Cueva del Dragón, en cualquier aplicación donde escuches podcast. Sé que hoy es un episodio más largo porque tenemos a Mariana, pero no podía dejarme pasar más tiempo para contarte la excelente jornada educativa a la que tuve la oportunidad de acudir. Y donde conocí, por cierto, a Mariana. Nos saludamos allí, la invité al podcast y ¡pum! Ya tenemos aquí el episodio. Ha sido súper rápido todo. El pasado 22 de abril tuve la oportunidad de participar en la primera EduJornada del claustro virtual y las charlas educativas de la gran Ingrid Mosquera, que por cierto se pasó por aquí, por Píldoras de Educación, no sé si lo recuerdas, en el episodio 73, y tuvimos una fantástica conversación que te la recomiendo encarecidamente. Así como te recomiendo todo el trabajazo que hace con sus charlas educativas cada miércoles en su canal de YouTube y cada domingo los spaces de Twitter. Y bueno, luego ya también en formato podcast. Para los que no podemos ver en directo en YouTube, pues no lo llevamos en los auriculares. Pues este primer encuentro reflejaba mucho este espíritu de compartir que tenemos muchos y muchas profes en las redes. Fue una jornada impresionante de la que me llevo, bueno, lo primero, un montón de abrazos, que eso se queda ahí bien grabado. Un montón de conversaciones, de risas, de reflexiones, de reencuentros. Y no solo de reencuentros, pude volver a ver a grandes docentes que ya conocía y que hemos coincidido en otros eventos, pero sobre todo el poder desvirtualizar a tantos otros que ya les seguía la pista o incluso gente que yo no conocía, profes que yo no conocía y que me seguían a mí. La jornada comenzó con 3 mesas redondas paralelas. La primera, y en la que yo participé, iba sobre el Alumloe, la evaluación y la formación. En la segunda se debatió sobre la gamificación, juego y rol. Y la tercera fue sobre metodologías activas y tecnología. Una pena no haber podido estar en las 3 a la vez, porque bueno, se hablaron cosas súper interesantes en la mesa que estuve yo, y me consta que también en las otras 2, claro. Después, un parón para comer. Y oye, qué bien lo pasamos en la comida, hablando unos con otros, haciendo contactos, yo abordando a Mariana para que venga a mi podcast. Bueno, aquí tengo que decir que en la comida ya tengo ahí 3 o 4 invitados en la recámara que se van a pasar por píldoras, o sea que, bueno, fue productivo. Después una fotaza de grupo de las 150 personas o más de 150 personas que éramos y, bueno, pues dispuestos a afrontar la tarde. Y en la tarde había 2 mesas redondas, pero como de menos gente, ¿no? Si en la de la mañana estábamos todos los asistentes distribuidos en las distintas mesas simultáneas, esta vez era una mesa con varias docentes y bueno, pues los demás escuchando, que bueno, que también podían participar después de lo que exponían en esa pequeña mesa redonda. La primera era sobre atención a la diversidad, con profes representando distintas capas o secciones de esta diversidad, como altas capacidades, TEA, colectivo LGTBI, población gitana, sordos, etc. Pero en realidad, como bien dijo el gran profe Ramón, todos somos diversidad. Tú eres diversidad, yo soy diversidad. Un debate muy interesante que, bueno, incluso te llegaba a sacar alguna que otra lagrimilla. La segunda mesa redonda de la tarde era sobre divulgar en educación. Y en esta fue en la que tuve la ocasión de participar. Hablamos de lo importante que es compartir en los diferentes medios y bueno, lo mucho que nos ayuda y aprendemos de todas esas cosas que comparten muchos y muchas profes por las redes, ya sea por sus canales de YouTube, por sus podcasts, sus hilos de Twitter, en sus blogs, bueno, etcétera, ¿no? Y también lo que aporta el compartir, ¿no? El que comparte, ¿no? En este caso, yo compartiendo contigo contenido en Píldoras de Educación,
pues me llevo muchas cosas, ¿no? Y ya te hago spoiler que lo que me llevo no es dinero. Pero bueno, eso ya lo sabes. Como cierre, un pequeño gran homenaje a la organizadora Ingrid, que es que es la que nos unió allí y bueno, durante años con sus excelentes charlas educativas. Y después un cierre también reconociendo el trabajazo de todo el equipo coordinador y organizador de esta jornada. Lo que más me gustó de la jornada, aparte de todos los abrazos y toda la gente que tuve la ocasión bueno, sí, de abrazar, de hablar con ellos, con ellas, y pues todos esos abrazos me los llevo, me los tengo en el corazón, y lo que más me gustó, te estaba diciendo, es que no fue una jornada en la que, bueno, pues hay ciertos gurús que se subían a la tarima a hablar y nada, pues los demás admiran sus maravillosos saberes y lecciones. No, no, no. Allí hablábamos de tú a tú. Todos por igual, todos iguales. Educación y experiencias en estado puro. El compartir, hablar, reír desde la horizontalidad, nunca desde la verticalidad. Nunca desde la verticalidad. Todos teníamos la posibilidad de participar por igual en las mesas redondas. Todos teníamos voz. Me parece un concepto de jornada educativa, de evento educativo, bueno, que es distinto a lo que estamos acostumbrados. Y me encantó, de verdad. Y sobre todo, profes que están en las aulas. Muchas, muchas gracias de corazón, Ingrid, por organizar esta gran jornada que voy a tardar en olvidar. Un abrazo a todos los asistentes y organizadores y bueno, a todos y todas con los que tuve ocasión de hablar, abrazar, compartir ratitos. No voy a mencionar a todos porque, bueno, fuisteis muchos y muchas y seguro que se me olvida alguno. Y no quiero, pero todos y todas sabéis quiénes sois, así que bueno, espero que haya una segunda parte, unas segundas jornadas educativas y poder participar y a ver si puedo ayudar en la organización de la siguiente edición, que seguro que nos animamos, ¿verdad, Ingrid? Y bueno, yo he dejado aquí ya grabado que quiero ayudar, así que madre mía, no sé dónde me meto. Píldoras de educación con David Santos, porque otra educación es posible. Hola Mariana, bienvenida a Píldoras de Educación. Oye, qué ganas tenía de tenerte por aquí, por el podcast. Sí, muchas gracias David por invitarme. Muy buenos días. Buena, mira, pues desde que sacamos el episodio del podcast, del otro podcast que hago con mis compañeros de libros de educación, que el primer episodio fue sobre el libro de elaboración formativa. Pues siempre he estado pensando en invitarte a ti, a Juan Fernández por otro lado, y bueno, ya sabes cómo va la vida de ajetreada que tenemos. Pero bueno, Sí. oye, lo cuadramos fenomenal, que nos vimos en la Edu Jornada de las charlas educativas de Ingrid Mosquera y, oye, pues no nos costó tanto, ¿verdad? Sí, ahí lo apañamos rápido, sí. Sí. Bueno, te estaba diciendo del libro de la evaluación formativa. Antes de empezar, quería darte la enhorabuena por el libro que has escrito junto a Juan Fernández porque, vamos, me parece imprescindible. Me parece que tiene que estar ahí de cabecera en todos los claustros. Muchas gracias. Y bueno, pues para empezar, ¿quién es Mariana Morales Lobo? Pues, pues Mariana Morales Lobo soy yo. Me imagino que la pregunta va más por el lado profesional. Yo he sido profesora de secundaria muchos años, 15 años, del área de lengua. Pero bueno, he dado muchas cosas, ¿eh? He dado filosofía también, he dado francés, bueno, he dado muchas cosas. Y desde hace unos 8 o 9 años me dedico a temas de consultoría en centros educativos y a formación de profesorado. Y bueno, he hecho muchas cosas y ya en los últimos años me he especializado en el tema de la evaluación formativa, que es el tema del libro que hemos publicado. Sí, escritora y podcaster, ¿no? Cuéntanos sobre el podcast. Sí, bueno, eso es un proyecto nuevo que tenemos con Belén Palop, que tenemos un podcast que se llama Sin notas, sense notas. Y bueno, pues entrevistamos a profes con sus alumnos, que es un poco la peculiaridad que tiene nuestro podcast, para hablar de cuestiones de evaluación, pues, sobre todo gente que está haciendo una evaluación formativa y está quitando notas o enfocándolo de otra manera.
Y bueno, pues nos explican desde cosas sencillas que están empezando a hacer hasta programas enteros, gente que lleva igual años haciéndolo y nos cuentan un poco cómo lo plantean. Y bueno, pues ahí andamos con nuestro proyecto de podcast. Pues me parece súper interesante, así que bueno, dejaré el enlace en las notas del episodio porque, vamos, es complemento perfecto a lo que vamos a hablar hoy aquí. Vamos, complemento, o esto es complemento perfecto a lo que os dedicáis en el podcast, más bien. Y bueno, Mariana, vamos a empezar fuerte, que ya, bueno, yo también en Píldoras de Educación he hablado, pues, he despotricado sobre evaluación también y por supuesto sobre evaluación formativa, pero bueno, prefiero que los oyentes también oigan a alguien más experto, ¿no? Vamos así a grandes rasgos. ¿Qué es la evaluación formativa? Pum, gran pregunta ya para empezar. Sí, bueno, esto más que una píldora parece más bien un tratamiento ahí fuerte, ¿eh? Sí, esto es fuerte ya. Pues bueno, la evaluación formativa es la evaluación que hacemos y que hay que hacer a lo largo de un proceso para regular el aprendizaje del alumnado. Básicamente es eso. Claro, porque ¿por qué nos da a los profes por pensar que la evaluación es simplemente calificar, ¿no? O incluso recoger, porque bueno, en el libro habláis mucho también de la recogida de evidencias y por qué también creemos que recoger evidencias solo es en formato examen, ¿no? Hay dos preguntas en una. Sí, bueno, yo creo que hay una cuestión de costumbre, de hábito, que tiene mucha fuerza. Y por otro lado, hay una cuestión de que efectivamente nos piden justificar, y es lógico además, que pues de dónde salen las calificaciones que ponemos, y es un ejercicio de transparencia también. Y bueno, el tema es que tenemos que poner mucho más énfasis en que la evaluación sirva para aprender. O sea, que no sea una exclusiva recogida de evidencias para sacar medias, sino que hagamos algo con esa información que hemos recogido, aparte de sacar una calificación a final de trimestre o final de curso, ¿no? Tenemos que analizar los datos que estamos recogiendo y ver qué es lo que ha aprendido el alumno y qué es lo que aún no ha aprendido, porque si aún no ha aprendido algo y consideramos que ese algo es algo importante, pues nuestro trabajo consiste en asegurarnos de que lo aprenda. Exacto. No en constatar que lo aprende. Exacto. Y entonces, ¿tú crees que es una cuestión de costumbres más que, yo qué sé, porque nos cuesta mucho el cambiar la forma de evaluar? O en algunos casos puede ser también comodidad, porque es que en realidad es más cómodo, ¿no? Poner un examen y tener la nota y luego hacer las medias, no sé. Pues no estoy segura de que sea comodidad. A mí me resultaba muy engorroso el tener que poner tanto examen y recoger tanta nota. O sea, si eso es la zona de confort, me parece bastante incómoda. Pero bueno, eso ya es una cuestión de cada uno. Creo que también creo que depende mucho de etapas y de asignaturas, etcétera, ¿no? O sea, hay asignaturas en las que uno corrige más y cursos en los que hay como más... bueno, tienes más alumnos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es una parte bastante engorrosa del trabajo, ¿no? Y entonces, pues ya que le estamos dedicando tiempo y esfuerzo, pues hombre, que, como dicen los chavales, pues que nos rente un poco, ¿no? O sea, que a los alumnos y a las alumnas les sirva para aprender a partir de las decisiones que tomamos de lo que estamos corrigiendo, ¿no? De lo que estamos ahí evaluando, ¿no? Entonces, si tú ves que un alumno, pues una alumna, pues hay una cosa que no la ha entendido bien, porque lo estás viendo en la prueba, en el examen mismo, si quieres, por hacer un examen, pues hombre, pues asegúrate de que luego lo aprende, ¿no? No le digas simplemente esfuérzate más, ¿no? O sea, tú estás viendo el error que tiene y seguramente lo has visto tantas veces ese error que sabes por qué tiene ese error, ¿no? Por lo tanto, pues hay que tomar la decisión didáctica para que el alumno lo pueda mejorar. Claro, yo creo que a este punto tenemos claro que calificar no es evaluar, ¿no? También lo decía Juanjo Vergara, ¿no? En sus libros. Calificar es poner una etiqueta y evaluar debería ser más este proceso, ¿no? de reflexión.
Yo digo mucho que los exámenes son Sí, como fotografías, ¿no? Porque te enseñan es una foto de ese momento, ¿no? Tampoco, no sé si, ¿qué crees mm, tú? Si te dice mucho sobre el aprendizaje solo con exámenes. depende de lo que estemos evaluando. Yo creo que hay cosas que para las que un examen pues puede ser muy oportuno, pero hay cosas para las que francamente un examen pues no sirve de mucho, ¿no? Es que al final lo que tenemos, o sea, tenemos que hacer un cambio importante de mentalidad de pasar de evaluar contenidos a evaluar competencias. Entonces, si tú sigues evaluando contenidos, pues claro, el examen suele ser bastante práctico para muchos contenidos, pero si lo que tienes que evaluar son competencias, pues ahí ya tienes que buscar otras estrategias diferentes, entre las cuales seguramente, pues alguna de ellas puede ser un examen, pero seguramente vas a tener que hacer otro tipo de valoraciones de otras maneras pues para tener información fiable sobre lo que estás evaluando, ¿no? Claro, y luego también tampoco nos podemos poner ahí por ejemplo, ahora a hacer rúbricas para todo. Se pone de moda la rúbrica y ya lo usamos para todo. O nos volvemos locos buscando instrumentos de evaluación, cuando luego en realidad, como decís en el libro, ¿no? Que primero tiene que ir el propósito y después el instrumento, ¿no? Sí, eso es fundamental. Igual que hay un poco de examinitis, también hay un poco de rubriquitis. Sí, La gente, sí, hacemos rúbricas por encima de nuestras posibilidades. Al final, bueno, voy a hacer una rúbrica para ver cómo tratan los zapatos. Pues mira, yo creo que para eso no hace falta que hagas una rúbrica. O sea, para eso, pues observa cómo lo hace y le das un consejo mientras lo esté haciendo y ya está. O sea, no hace falta que te líes más. El instrumento lo que va a hacer es complicarte más la vida de lo que te lo está solucionando, ¿no? La rúbrica puede tener mucho sentido si se usa bien, pero si solamente estás usando la rúbrica para poner una nota al final de un proceso, pues a mí me parece que le estás quitando muchísimo potencial. Y luego, bueno, es que de las rúbricas podríamos hablar mucho, pero sí, las rúbricas hay que hacerlas bien, ¿no? O sea, claro, hay un tema de diseño de rúbricas que yo creo que no acabamos de hacer bien, ¿no? claro. Y decías que en ese proceso es muy importante el feedback, por supuesto. El feedback es como Eh, ¿Cómo de importante es en la evaluación formativa? Pues Pues es una de las estrategias fundamentales. Por ejemplo, con una rúbrica, sí, si queremos saber si esa rúbrica está siendo útil para la evaluación formativa, pues una cosa que podemos hacer es, durante el aprendizaje, ¿sí?, que la maneje el alumno y que el alumno sepa interpretar cuando tú le pones en el nivel, vamos a llamarlo nivel 2, ¿vale? Sepa interpretar qué tiene que hacer exactamente y cómo para llegar al nivel 3. Entonces, si la rúbrica le dice eso, bien. Si la rúbrica simplemente pone esto es adecuado, muy adecuado o excelente, pues claro, no es muy transparente para él porque no le concreta nada, ¿vale? Tienes 2 faltas, 3 faltas, 4 faltas. Sí, vale, pero ¿qué tengo que hacer para no tener tantas faltas? O sea, claro, cuál es la estrategia, ¿no? Entonces, la rúbrica no es solamente detectar lo que está pasando, sino la rúbrica tendría que de alguna manera darle al alumno la interpretación de cómo hacer el siguiente paso. Y ahí a veces, pues además de la rúbrica, pues hay que hacer un feedback, ¿no? Pero si al final lo que necesita el alumno es el feedback, pues igual te puedes ahorrar la rúbrica. Bueno, no sé. Eso sí, ya cada uno, ¿no? sí, Yo lo digo por ser prácticos, no estar ahí duplicando trabajo, ¿no? claro, claro. Y yo creo que has tocado un tema clave, ¿no? También en esto de la evaluación formativa, evaluación en general, que es el hacer partícipe, ¿no? Al alumnado. Es que eso es fundamental. Es lo que nos está diciendo una investigación detrás de otra, que cuanto más participa el alumnado de su proceso de aprendizaje, que incluye la evaluación, pues lo hace mejor y aprende más, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que la sabemos. Entonces, concretamente con el tema de la evaluación, o sea, el día que pasemos a que la evaluación, en lugar de ser una cosa que le hacemos al alumno, Hmm. sea una cosa que hacemos con el alumno o incluso que hace el propio alumno, pues ese día seguramente estaremos hablando de que los alumnos tienen muy desarrollada la competencia de aprender a aprender y, por lo tanto, van a poder ser mucho más capaces de aprender cualquier cosa, ¿no? Exacto, tú lo has dicho. Es que al final el solo calificar no es como
un acto de poder, ¿no? Como del docente con el alumno, ¿no? El alumno ahí, el alumnado no se siente nada partícipe de eso. Me han puesto esta nota, ¿no? Claro. Sí, y es que además es así, ¿eh? Es así. Sí, sí, eres tú el que se la pone la nota, ¿no? Las notas son ego-feedback. O sea, la nota, el efecto que tiene sobre la persona es un sentimiento que afecta a su propia percepción, ¿no? Por eso lo llamamos ego-feedback. Entonces, ¿qué hace un alumno, una alumna cuando recibe una nota de un examen, por ejemplo? Pues lo primero que hace, bueno, primero comprueba si está bien sumado y luego se compara con los compañeros, ¿vale? Tú le dices, no te compares y tal, que no os comparéis, que cada uno lo suyo, no sé qué, pues da igual, ellos se comparan igual y nosotros haríamos lo mismo, ¿eh? Y entonces, pues claro, si estás comparando notas, pues es que es muy fácil porque solo hay 3 opciones, es mayor, menor o igual, o sea, es que no hay más opciones, ¿no? En cambio, si tú das un feedback de tipo cualitativo bien hecho, claro, pues ¿cómo comparas 2 comentarios del tipo, oye, fíjate en que este tema tiene 3 aspectos y tú solo has puesto 2, ¿vale? O da más detalles sobre no sé qué, o este concepto repásalo en la página no sé cuántos del libro, o pues no sé, cosas así, ¿vale? Es que esas cosas, claro, ¿cuál es mejor comentario que otro? Pues que no hay uno que sea mejor que otro, eso es muy difícil de comparar y por lo tanto no te sientes ni mejor ni peor que el compañero, ¿vale? No dices, no, es que lo he hecho mejor o lo he hecho peor, no, te da igual. Entonces, como lo único que puedes hacer es mirarte el comentario porque no hay ninguna nota, pues lo que haces es mirarte el comentario y si el comentario está bien hecho, pues eso te va a ayudar a aprender, ¿no? Entonces, bueno, es como una cadena de cosas, ¿no? Pero si pones la nota, aunque pongas nota y comentario, da igual, porque solo se va a fijar en la nota. O sea, y eso lo sabemos, ¿no? Que cuando les das nota y comentario, pues digo lo sabemos porque hay investigaciones sobre ello, ¿eh? Cuando les pones nota y comentario, pues solamente se miran la nota. Y entonces, claro, tú te has pegado ahí el curro de ponerles muchos comentarios, los hay muy bien y tal, muy bien estudiados y muy bien en todos los comentarios, y no se los mira, ¿vale? Entonces, por eso digo que nos pegamos un gran trabajo y que nos renta pues regular y que si queremos que nos cunda ahí un poco, pues seguramente tenemos que hacer ahí unos pequeños cambios, ¿no? En la manera de hacer, ¿no? Totalmente. Y luego otra cosa que hay importante con el tema del feedback, que yo me lo encuentro una y otra vez, porque yo acompaño muchos grupos de profesores que están haciendo estos cambios, ¿vale? Y les acompaño durante 1 año, 2 años, 3 años haciendo esto, grupos de profes. Y una de las cosas que más me encuentro en estos grupos es que el feedback lo dan, ¿vale? Y a veces lo dan con nota, a veces sin nota, bueno, es un tema que hay que trabajar. Y la otra cosa que hay que trabajar mucho es cuándo lo dan. Porque si tú das el feedback al final del proceso, claro, el alumno no tiene oportunidad de volverlo a intentar. Y entonces, pues eso tampoco es muy útil. O sea, lo que es útil es diseñar el proceso de manera que el feedback lo des por la mitad, ¿vale? Bueno, en algún momento que tengas margen de maniobra para poder volver a intentar, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso ya, o sea, estás dando el feedback si lo das al final. O sea, es el mismo trabajo en el fondo, darlo al final que darlo por la mitad, ¿vale? Lo que pasa es que darlo al final no te cunde, ¿vale? Y darlo por la mitad sí. Entonces, es un tema de rediseñar el proceso. Y luego, como decís en el libro, que no cualquier tipo de feedback es válido, porque casi según el feedback que des puede ser hasta perjudicial, ¿no? Sí, eso hay muchos estudios sobre el tema del feedback y se sigue estudiando, ¿eh? Pero bueno, así como muy resumidamente, el feedback, bueno, lo que hemos dicho, ¿vale? Que sea cualitativo, que se dé durante el proceso con oportunidad de volver a intentar y que sea específico, ¿eh? Que sean cosas concretas, ¿no? Lo que le digamos al alumno. Eso es una cosa fundamental. Muchas veces el feedback que damos es muy genérico y entonces pues eso no te ayuda. ¿No? Tienes que organizarlo mejor. Bueno, sí, ¿cómo lo hago? ¿No? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, tienes que poner más interés. Sí, bueno, ¿y qué hago para no distraerme? O sea, ¿qué elementos de mi entorno tengo que eliminar para poderme centrar mejor? O sea, tenemos que ser más concretos en nuestra manera de dar el feedback, ¿no? Y luego otra cosa interesante también de un buen feedback es que te haga pensar, ¿vale? Es decir, que no esté enfocado solamente en esa tarea concreta, sino que de alguna manera el que lo recibe pueda deducir que en otras situaciones similares también lo va a poder aplicar, ¿no?
claro. ¿vale? Entonces, eso es más difícil de hacer y es un tema importante, porque lo que nos interesa, por una parte, es mejorar la tarea que está haciendo, pero sobre todo lo que nos interesa es mejorar el aprendizaje del alumno. Entonces, que lo sepa aplicar a otras tareas. Por lo tanto, ahí implica que tiene que haber una cierta reflexión por parte del alumno de qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? Y entonces ahí estaríamos ya entrando en temas de metacognición, que también son muy importantes, ¿no? Claro, claro. Y volviendo un poco a las notas que quería comentar, que a mí me parece, y siempre estoy diciendo, ¿no?, que las notas no nos dan la información necesaria, ¿no?, que necesitamos para esa mejora del aprendizaje. Yo siempre digo lo mismo. Bueno, un niño que siempre está sacando, por ejemplo, en toda la primaria o la secundaria va sacando un 7 en matemáticas o en geografía o lo que sea. Un 7, un 7. Bueno, normalmente decimos, mira, qué bien. Oye, es un notable. Este niño va bien, ¿no? Esta niña. ¿Qué nos estamos perdiendo ahí, ¿no? Esos 3 puntos, ¿qué significa esos 3 puntos que le quedan para el 10? No hay... Claro, ahí es la importancia del feedback que estabas hablando, pero yo creo que son totalmente ineficaces en ese sentido. Sobre todo la importancia de que el niño o la niña sepa qué es lo que tiene que hacer para llegar al máximo si lo quiere. Es decir, pues si saca un notable y tiene, no sé, de 4 criterios, pues tiene 3 bien y uno que no lo alcanza todavía, bueno, pues dale la oportunidad de volver a hacer ese cuarto criterio, haz unas actividades sobre ello que lo pueda volver a intentar, ¿no? Y céntrate en esa parte que todavía no ha conseguido, ¿no? ¿Vale? Para que, bueno, el notable ya lo tiene, ¿no? Pero para que pueda, si quiere y si puede, pues que pueda aprender aún más, ¿no? A mí el del notable me preocupa relativamente, me preocupa mucho más el del aprobado, Claro. porque el del aprobado se va ahí como con pinzas y luego, claro, si no tienes ahí como la oportunidad de avanzar y de cubrir toda esa parte que no estás haciendo, que no estás aprendiendo, pues claro, luego en los cursos superiores te va a costar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos mucho en lo que es la evaluación criterial y decir, bueno, de los criterios que tiene que conseguir mi alumnado en mi materia, pues tener muy claro por dónde va cada uno y qué tiene que hacer cada uno para conseguir los que le faltan, ¿no? Para mí esto es fundamental y esto es un enfoque pues muy diferente de decir, tenemos 3 exámenes y cada uno vale un 30% y luego le doy un 10 a la actitud, ¿vale? O sea, esto es un enfoque completamente distinto. Total, ¿no? total. Y luego has hablado varias veces de dar a la oportunidad, ¿no?, al alumno, a la alumna, de volver a repetir lo que sea, la actividad, el examen, no sé, lo que sea. Mira, Claro. me ocurrió a mí este curso, estoy dando en sexto de primaria, hicimos un examen, como todos, como tantos hacemos, ¿no? Un examen y al acabar el examen, un niño se puso a llorar. Se puso a llorar diciendo que es que, pues, que sabía lo que tenía que hacer, pero que se había confundido, que por favor, que se lo repitiera, porque sabe lo que hay que hacer y que no sabía qué le había pasado. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Pues, mira, oye, es el examen, ahí has tenido tu oportunidad, lo siento, ¿no? Pero si en realidad él sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué no darle esa oportunidad, no? Si lo sabe realmente. Sí, claro. Es que si estamos hablando de evaluación continua, pues es evaluación continua. O sea, lo que tiene sentido es decirle, pues tú sabes lo que lo sabes, pues cuando ven un día a hablar conmigo y te lo vuelvo a preguntar. Claro. Ya está. ¿Cuándo te viene bien? ¿Cuándo no viene bien? Mañana tal, pues venga, pues mañana tal, o dentro de un rato. Pues no sé, o sea, tú te pones de acuerdo con él y que te demuestre lo que sabe hacer. Es que si un alumno te dice eso, en realidad lo que estamos cuestionando es la fiabilidad de esa evidencia. Exacto. Eso es. Totalmente. Es decir, ¿qué le ha pasado? Pues no sé qué le habrá pasado, o sea, le habrá tenido ahí como un lapsus, se le habrá ido todo de la cabeza o se habrá puesto nervioso probablemente o yo qué sé, le habrá pasado algo ahí, ¿no? ¿Vale? Igual ha tenido ahí alguna discusión durante la hora anterior o en el patio o lo que sea, que le ha descentrado. Bueno, es que pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, pues es que por eso estamos hablando de evaluación continua. Estamos hablando del colegio y de la educación obligatoria.
media. Por lo tanto, bueno, pues si no lo sabes ahora, pues mañana a lo mejor sí lo sabes. Bueno, pues demuéstramelo mañana. Es que yo no le veo el problema más allá de que a nivel organizativo pues cuesta un esfuerzo, claro, y que hay que ser ahí un poco flexible. Pero a nivel de concepto de evaluación me parece que sería lo correcto. Y aún así muchos seguimos concibiendo la evaluación continua como una media, ¿no? de varias notas. Y me parece... Sí. Eso no tiene mucho sentido, porque si un alumno, por ejemplo, tú haces 3 exámenes y en el primer examen pones una serie de cosas, de preguntas, ¿vale? En el segundo examen pones de cosas del primero y alguna nueva, ¿vale? Y en el tercero lo mismo, cosas de los 2 anteriores y algunas cosas nuevas. Esto es lo que solemos hacer, ¿vale? Y entonces, claro, luego haces la media de los 3, en realidad le estás dando un peso muchísimo mayor a unos criterios que a otros. Claro, ¿a cuáles? Pues hombre, pues a los que has preguntado más, lógicamente. Y no solo eso, sino que además lo que estás haciendo es que si en el primero hay un criterio, una cosa que no se la sabía, ¿vale? En el segundo tampoco y en el tercero sí, claro, ese criterio, si tú haces una media, eso queda suspendido. Y eso no tiene lógica, porque sí lo sabe, porque te lo ha demostrado al final que sí lo sabe. Entonces, si estamos hablando de evaluar competencias, lo lógico es pensar que de una vez para la siguiente el alumno está mejorando, porque tú le estás haciendo evaluación formativa, ¿vale? Voy a poner como ejemplo la expresión oral. La expresión oral es una cosa que trabajamos a lo largo de todo el curso. Entonces, en el primer trimestre los alumnos pues hacen sus exposiciones y sus tal. Vale, muy bien. Les ponemos ahí su calificación y además pues les decimos una serie de feedback, una serie de cosas o lo hacen entre ellos y tal para que mejoren. Vale. La segunda, pues lógicamente si hemos hecho bien ese feedback y lo recordamos y tal, pues la segunda pues lo van a hacer mejor y la tercera lo van a hacer todavía mejor. O sea, lo lógico es que haya un progreso. Si estás haciendo un buen proceso de evaluación formativa, lo lógico es que haya un progreso en esa competencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo lógico? ¿Hacerle la media de los 3 trimestres? Pues no, lo lógico es ponerle hasta dónde ha llegado. Eso es lo lógico al final de curso. Total, sí. Si estás evaluando competencias, ¿no? Que deberíamos. Deberíamos, porque Sí, claro, llevamos claro. ya... Sí. Pero ahora se habla Una mucho. norma, ¿no? Ahora se habla mucho de las competencias con Alon Loe, pero esto de las competencias no es nada nuevo. Y bueno, y de la evaluación formativa tampoco, ¿no? ¿Desde qué ley estamos hablando de la evaluación formativa, verdad? Pues mira, la evaluación formativa sale ya en la LOCSE y las Fíjate. competencias aparecen ya, es verdad que tímidamente, pero aparecen ya en la LOE. O sea, las competencias están en el currículum desde hace 16, 17 años. Y la evaluación formativa, pues eso, desde el año 90. Fíjate, y ahora nos llevamos la mano a la cabeza para ver cómo hacemos todo esto, ¿no? Y cómo formarnos y cómo... Y luego lo que nos pasa mucho a los docentes es que estamos buscando recetas, ¿verdad? Para decir, bueno, evaluación formativa, venga, Sí. formación, pero que me den algo estructurado y hecho para que yo pueda aplicar en clase. ¿Existe alguna receta para la evaluación formativa, Mariana? Las recetillas, ¿cómo nos gustan las recetillas? Sí. A ver, recetillas hay muchas. Nosotros hemos puesto en el libro pues, unas cuantas ideas, ¿vale? Que la gente puede tomárselo como recetillas. Yo lo que pasa es que yo no recomiendo que la gente haga recetillas. Yo lo que recomiendo es que la gente se lea el libro entero porque hay que entender lo que estás haciendo. Si simplemente te dedicas a aplicar una técnica o a aplicar tal, si no acabas de entender el por qué estás haciendo eso, pues llegará un día pues que te aburras de esa técnica o que venga otra que no sé, que brille más o que te guste más, ¿vale? Y entonces la dejas de hacer, ¿vale? Y a mí me parece bien dejar de hacer cosas cuando entiendes que hay una cosa que es mejor. Y la tienes bien reflexionada y tienes bien ahí un porqué, etcétera. Pero si simplemente se hace pues porque ahora toca esto, ahora toca lo otro y ahora está de moda esto y ahora fíjate lo que hace el colegio enfrente y tal, pues me parece que son motivos equivocados, ¿no? O sea, las cosas hay que hacerlas entendiéndolas. Entonces, por eso a mí me parece que hay que huir un poco de las recetas. A mí las formaciones, por ejemplo, que son de recetillas, a mí no me gustan, ¿no? A mí no me gustan y yo las rehuyo mucho. Creo que la formación tiene que partir de la propia práctica, del análisis de la propia práctica en profundidad
y de un buen feedback entre compañeros y contrastados, si es posible, con investigaciones, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vas haciendo las mejoras, ¿no? En ciclos de reflexión y de acción. Y eso es como lo contrario a las recetas, ¿vale? Sí, y ahora, por ejemplo, está muy de moda hacer formaciones para metodología, BP, etcétera, ¿no? Pero yo creo que cometemos el error de ir a por la metodología y no abordar el tema de evaluación, porque dejamos siempre la evaluación para el final. Y bueno, voy a coger una de Cristóbal Cobo, tenía un libro que se llamaba La innovación pendiente, y yo pregunto yo, ¿la evaluación es la innovación pendiente? Yo creo que sí, que en muchísimos casos es así. Yo, desde luego, estoy trabajando con muchos centros que se metieron en su momento con el tema de innovación metodológica y trabajan por proyectos desde hace años, ¿eh? O sea, trabajo con colegas que igual llevan 8 o 10 años trabajando por proyectos y con una metodología muy consolidada y muy compartida entre los profesores, etcétera, muy coherente. Y el tema de la evaluación, pues es el tema que estamos trabajando ahora, con lo cual, viene un poco a corroborar esto que estás diciendo, ¿no? Creo que se puede abordar la evaluación desde una metodología más tradicional también, la evaluación formativa, ¿eh? Lo que pasa que antes o después pues vas a empezar a introducir cambios, o sea, eso está claro, porque si tú no estás aplicando recetas, sino que lo que estás haciendo es poniéndote buenas preguntas encima de la mesa, al final coges el hábito de hacerte buenas preguntas y empiezas a cambiar cosas de tu día a día, ¿no? Cosas que igual pensabas que tenías como muy claras y de repente te das cuenta de que no es que las tengas claras, es que ni siquiera te las habías cuestionado. Entonces, pues claro, el ponerte la buena pregunta delante te hace que te vayas, cuestionando muchas cosas. A mí esto es lo que me ha pasado, ¿eh? Yo cuando empecé a dar clase y durante muchos años, y imagino que todavía lo hago ahora, hago cosas que las hago pues por pura inercia, o sea, porque siempre se ha hecho así, porque en mi entorno todo el mundo lo hace así, porque no se me ha ocurrido otra forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, doy por hecho que eso es la mejor manera de hacerlo, pero ¿y si no lo es? ¿Vale? Y si no lo es, ¿no? Entonces, con la evaluación yo creo que pasa un poco esto, ¿no? Que de repente, pues, escuchas algo, lees algo, hablas con alguien y entonces dices, joder, pues, ¿y si lo que estoy haciendo no es lo mejor para que mis alumnos aprendan, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues, empiezas a darle un poquito al tarro y a cuestionarte, a indagar y a formarte más, ¿no? Pero luego hay muchos profes y muchas profes que dicen que es que, claro, es que menuda trabajera, ¿no? Lleva esto de la evaluación formativa, no les da tiempo para dar todo el feedback necesario, no sé, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Sí, yo estoy de acuerdo a medias con esa observación, ¿eh? Creo que el cambio da trabajo, pero una vez que lo has hecho, yo creo que no es tanto trabajo. O sea, yo creo que es mucho, lo que hacemos ahora es mucho trabajo también, ¿eh? ¿Vale? Y como decía antes, es un trabajo que rinde poco, ¿eh? que renta poco, como dicen los chavales, ¿no? Entonces, se trata de hacer las cosas de otra manera. Y sí que es verdad que al principio, cuando empiezas con el cambio, tienes esa sensación de que, ostras, cuánto trabajo y tal, pero una vez que lo has hecho y te has quitado un poco las vestiduras que ya no te sirven, etcétera, pues realmente no es más trabajo, es un trabajo parecido y también tiene otra cosa y que es mucho más agradable, ¿eh? O sea, porque la relación que generas con los alumnos cuando ellos ven que tú te interesas específicamente por sus aprendizajes, les das buenos consejos, les das oportunidad de volver a intentar, no estás todo el día poniéndoles notas, sino que centramos las conversaciones en aprendizajes, etcétera, pues a mí me lo dicen muchos profesores, que la relación con sus alumnos pues que mejora mucho y se hace más agradable sin que sea perfecta, evidentemente. Claro, eso es evidente, pero tenemos mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque primero estamos hablando del profesorado, ¿no? La resistencia normalmente que tenemos al cambio, bueno, en general, ¿no? Tenemos una resistencia al cambio, pero en el alumnado también pasa. Y en las familias ya no te digo nada, ¿no? No sé si te oí a ti, no sé dónde te oí, que decían que si eran las familias unos junkies de las notas. Sí, a mí eso me lo han dicho que las familias de los alumnos son junkies de las notas. Y yo esto se lo dije a
a Dylan Williams, que es uno de los grandes expertos en evaluación formativa, yo he tenido la oportunidad de formarme con él, ¿eh? Y en un descanso de las formaciones se lo dije. Digo, mira, me dicen esto y tal. Y me dijo, sí, mira, si es que si las familias y los alumnos son yonkis de las notas, dice, entonces nosotros los profesores somos sus camellos. Vamos, Entonces, total. ahí me situó bastante Sí, sí, sí. la cuestión. Sí, sí. Sí, yo creo que tenemos muchos prejuicios con ese tema, ¿eh? Porque normalmente, claro, solamente, o sea, se te quedan siempre mucho más las quejas, las discusiones, las cosas desagradables se te quedan como mucho más enganchadas en la cabeza, ¿no? Y nos acordamos más de esas cosas y a lo mejor no son la mayoría, a lo mejor esos son unos pocos, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, con el tema de las familias y los alumnos, una cosa que recomiendo es, pues, colegios que quieran empezar a trabajar este tema, es hacer un grupo de enfoque, un focus group, ¿no? ¿Vale? Cogerte ahí un grupo de padres y de madres por un lado y de alumnos y alumnas por otro, que sea variados, ¿eh? Que no sean con los que hablas siempre, ¿vale? Es que sea gente un poco al azar y un poco variado, ¿no? Pues eso, alumnos de distintos cursos, niños pequeños con dificultades, niños, niñas, un poco de todo, ¿vale? Y los padres lo mismo. Y hacer un grupo de enfoque y preguntarles específicamente, ¿eh? Por el tema de la evaluación. Cómo la perciben ellos, si les ayuda a aprender, qué les gustaría cambiar, qué tipo de evaluación les resulta más útil, por qué, etcétera. Y escucharles y tomar notas de lo que dicen, incluso grabarles en vídeo si te dan permiso. Y bueno, pues sobre todo escuchar, porque creo que tenemos muchos prejuicios más que prejuicios, muchos estereotipos, ¿no? De qué es lo que piensan las familias, son yonkis, son no sé qué, ¿vale? Y lo que tendríamos que hacer es escuchar mucho más, porque a lo mejor resulta que no es así. A lo mejor resulta que es que quieren saber por qué su hijo siempre saca notables, ¿sí? ¿Vale? ¿Y qué significa ese notable? ¿No? Lo que decíamos antes, ¿no? ¿Y qué cosas le faltan por aprender? Y si su hijo está sacando sufis y bienes, pues ¿qué es lo que debería hacer para poder aprender esas cosas que se está dejando de aprender, ¿no? Y cómo se va a trabajar desde el colegio, ¿vale? Que no sea pasarle la pelota a la familia de haz esto, haz lo otro, sino, bueno, desde el colegio cómo se va a trabajar esto para asegurarse de que llegan estos, de que amplíen sus conocimientos, etcétera. Entonces, yo sinceramente creo que viene muy bien escuchar directamente a la gente y de una manera más aleatoria, ¿no? Con esto que estás diciendo me parece fundamental el cambiar la cultura de centro, ¿no? No solo el que yo en mi clase me he formado muy bien con los mejores en la evaluación formativa y voy a implementarlo en mi aula. Pero es que siempre llegaremos más lejos si es cultura de centro, ¿no? En cualquier cosa, Está vamos. claro. Está claro, hay un dicho que dice que si quieres llegar rápido, ve solo y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Exacto. No, total. Mm, Ahí está. mm, Y, mm, y mm. bueno, hemos hablado de la familia, del profesor, de la profesora, del alumnado. ¿Y qué me dices de la administración? ¿Está la administración preparada para estos? Porque esto es una preguntaza, ¿eh? Porque yo he tenido la experiencia, bueno, yo al ser director de un cole, pues tengo bueno, de hecho soy administración, ¿no? Yo soy administración. Sí, Pero sí, sí, sí. lo que me refiero es que tengo que lidiar mucho con la inspección y a mí me parece y me da la sensación de que en muchos temas, aunque estén ahora como candentes, ¿no? Por ejemplo, la digitalización de los centros ahora y los planes digitales, y van como pasos atrás, ¿no? Están como también un poco perdidos. Yo no sé si en este tema de la evaluación estaremos respaldados, ¿no? Mm, Yo creo que estamos todos un poco igual, ¿eh? Porque al final el bagaje que tenemos la experiencia que tenemos, pues tiene como el mismo sustrato, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, primero me gustaría matizar que según la comunidad autónoma las cosas pueden ser bastante diferentes, Sí, eso sí. ¿vale? Y luego que yo, por parte de la inspección, veo interés en este tema, ¿eh?
¿vale? Hemos ido, Juan y yo, por ejemplo, hace cosa de un mes o 2 meses, nos invitó uno de los sindicatos de inspectores pues a darles unas conferencias, ¿no? sobre el tema de evaluación formativa, a raíz precisamente de que el libro pues lo habían leído varios de ellos y les había entusiasmado, ¿no? Y fuimos allí y estuvimos pues dando un poco nuestra visión del tema, y los inspectores pues lo recibieron muy bien y se llevaron cada uno su libro y tal. Y bueno, yo tengo ahí la esperanza de que se lo estén leyendo o cuando puedan que se lo lean. Y bueno, yo creo que esto es un tema de picar piedra, ir poco a poco y cada uno poniendo un poquillo ahí de su parte. La evaluación formativa está respaldada por la normativa, insisto, desde el año 90, ¿vale? Y entonces hay que hacerla. O sea, es que no te pueden poner pegas por hacer evaluación formativa, es que estás cumpliendo la ley. Ya, claro, claro, claro. Y luego algunos se preguntan, bueno, mucho feedback, mucha evaluación formativa, pero al final del proceso tenemos que poner una calificación también. ¿Es Sí, compatible? sí. Sí, bueno, de hecho es lo que estamos haciendo muchos. Entonces, lo que hay que hacer es tener como los criterios muy claros, y bueno, pues tener claro pues si vas a ponderar y cómo hacerlo con los criterios, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer es partir de los criterios, y cada uno de esos criterios pues que tenga asociados una serie de evidencias, que alguna puede ser una prueba de examen, pero podemos tener otras cosas, y luego, bueno, pues de esas evidencias que tenemos, evidentemente elegir pues o la más reciente o la que haya demostrado que lo ha hecho mejor para poder poner la calificación correspondiente, ¿no? Es que tenemos que hacer una evaluación criterial. Sí, 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 sí. Oye, a mí me ha puesto me has alegrado el día sabiendo que habéis dado una charla a inspección, porque luego a los inspectores, porque bueno, siempre tienes esa concepción, ¿no? De la inspección, de que vienen a fiscalizar, en fin, bueno, también como te haya Sí, venido la experiencia, ¿no? Pero yo de verdad me sí. llevo una Hombre, alegría, a ¿eh? ver, yo no puedo hablar por todos, evidentemente, me imagino que habrá de todo, pero una de las funciones que tiene la inspección, y además lo tienen bastante claro, es acompañar, ¿eh? Es acompañar a los centros. Entonces, bueno, pues dentro de esa función, pues entrarían todas estas cosas, ¿no? Sí. Y como has dicho tú, tienes una mala experiencia y ya parece que eso suena más que todas las demás, ¿no? Te Mm, toca un inspector o una eso es. inspectora que no te gusta Mm, mucho y ya eso es como... Y generalizamos, ¿no? mm, mm. Sí, eso cada uno habla en la feria según le va en Claro, ella, claro. lógicamente. Pero bueno, que yo creo que aquí al final es un tema de generar una cultura pues por el trabajo bien hecho. Yo creo que cuando alguien desde arriba, inspector o quien sea, ve que estás haciendo un buen trabajo, que tus alumnos lo aprecian, que las familias lo aprecian, que los alumnos están aprendiendo, que así te lo manifiestan y tal, pues o sea, pocas pegas te pueden poner. Eh, Sí, ¿Mm? claro. Entonces, yo creo que hay que hacer ver ese aprendizaje que están haciendo los alumnos. Entonces, yo, por ejemplo, muy a favor de hacer encuestas a los alumnos propias, sobre la asignatura, sobre qué cosas les han parecido más interesantes de la asignatura, qué materiales les han sido más útiles, no sé, qué excursiones, qué salidas, yo qué sé, explicaciones, y que preguntarles por los exámenes, o sea, preguntarles a los alumnos por las cosas, porque ellos nos van a dar un feedback muy interesante sobre la asignatura, que a veces dices, bueno, pues esto es verdad y tienen razón y tal, y a veces dices, hombre, yo creo que aquí están diciendo cosas que no tocan, ¿vale? Pero bueno, ahí está también tu labor de discriminar un poco y tu criterio profesional. No todo lo que digan, evidentemente, tienen razón, pero muchas de las cosas igual son cosas que no se te han ocurrido y que te vienen bien, ¿no? Yo desde luego es una cosa que he hecho mucho, ¿no? El preguntarles a los chavales pues, por cosas de la asignatura concretas, y yo he cambiado muchas cosas a partir de cosas que me han dicho alumnos, ¿no? Pues nos quedamos con eso, ¿no? Nos vamos a quedar con eso. Mm, Y mm. bueno, estaríamos hablando sobre evaluación formativa, pues imagínate cuánto, ¿no? Bueno, de hecho, tenéis un podcast solo de ello y este es un episodio, ¿no? Sí, Pero ya para sí. ir acabando, antes de pasar al cuestionario de píldoras, eh, también estamos hablando mucho últimamente de la inclusión. ¿Es la evaluación formativa más Mm. inclusiva?
Yo creo que es una pregunta un poco tal, pero oye, quería escucharlo también. Sí, sí. A ver, la inclusión es el gran tema que tenemos delante, ¿eh? Sí. Para mí, a nivel social, ¿eh? Y a nivel de educación, pues yo creo que hemos dado pasos importantes en los últimos 8 o 10 años. Depende del sitio 15. Y nos quedan cosas por hacer. Sí, o sea, la respuesta es sí, por supuesto que la evaluación formativa tiene que tener una relación directa con la inclusión y hay que hacerlo bien, ¿eh? Para empezar, están todas las cuestiones de acceso, ¿eh? ¿Vale? Todas las adaptaciones de acceso que hay que hacer a las pruebas o las evidencias, o como lo quieras llamar, que hacen los alumnos. Eso es fundamental, ¿eh? ¿Vale? O sea, un alumno que tiene una dislexia y que no le estás adaptando las pruebas a esa necesidad específica que tiene para que pueda tener un buen acceso, etcétera, etcétera, o sea, esas pruebas que está haciendo, la validez está muy cuestionada. Bueno, y como decís en el libro, pues ¿Vale? a un alumno o una alumna que está en la fase del aprendizaje de la lectoescritura y le evalúas con un examen escrito, ¿qué validez Claro. tiene eso, no? Claro, eso no puedes sacar conclusiones de eso. O un alumno que no sabe el idioma y le examinas de, yo qué sé, de naturales o de sociales en el idioma que aún no domina, pues es que eso, claro, que tienes que poner muy en entredicho esa evidencia que estás recogiendo. O sea, la evidencia tiene que ser fiable antes que nada. Sí. ¿No? O sea, tiene que ser muchas cosas y entre otras tiene que ser fiable. Pero es que si no es fiable, los datos que recojas ahí no te sirven para tomar decisiones, ni de decisiones de evaluación formativa y tampoco de promoción, por supuesto, y de aprobar la asignatura y cosas de esas, porque es que no es fiable la prueba, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una cuestión técnica importante ahí que yo creo que la gente cada vez lo entiende mejor, aunque todavía quedan gente que no lo acaba de entender, y luego hay cosas, detalles que tenemos que mejorar, ¿vale? O sea, que entendemos como la idea general, pero luego el detalle no acabamos ahí de pillar, ¿vale? No, pues le damos más tiempo, sí, bueno, pues que a veces no es cuestión de darle más tiempo porque entonces le dejas sin recreo o le dejas sin la clase siguiente, ¿vale? No, es que lo que tienes que hacer igual es hacerlo más corto, ¿sí? O repartirlo en 2 o 3 días, por ejemplo, ¿no? Dejar más tiempo al alumno a veces tiene ese efecto secundario de que le dejas sin recreo, le dejas sin algo que tiene que hacer luego, o sin una terapia o lo que sea. Bueno, pues eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, hay que evitar que la propia prueba tenga esos efectos secundarios y se puede hacer con un buen diseño. No sé, el tema de la dislexia, o sea, niños a los que les ponen las pruebas con letra ligada, o sea, no, por favor, o sea, vamos a ponerles la letra bien separada, o sea, entonces yo creo que hay cosas en las que no caemos en la cuenta, ¿no? Y son cosas que en el fondo son sencillas, ¿no? Un niño que tiene un TDA y que le pones una prueba por 2 caras, Sí, ¿no? sí. Estoy hablando de pruebas porque es lo que más se hace, y le pones una prueba que tiene cara de delante y cara de detrás, pues muchas veces lo que le pasa es que no le da la vuelta a la hoja, ¿no? Entonces, y no es que no se lo sepa lo de la hoja de detrás, es que no le ha dado la vuelta. Entonces, claro, si no le da la vuelta, ¿qué fiabilidad le puedes otorgar a esa prueba? Pues yo creo que te cuesta muy poco durante la prueba acercarte a ese alumno, a ese niño, y le dices, fulanito, fulanita, ¿cómo vas? Y dice, bien, ya he acabado. Y digo, ¿ya has dado la vuelta a la hoja? ¡Ay, no! Y pues ya le he dado la vuelta y que lo haga, y así tienes una muestra fiable de lo que sabe el alumno, que es lo que te importa, tener muestras fiables de lo que saben los alumnos, ¿no? Cuando haces una Pues muy bien, evaluación, ¿no? Mariana. Yo, pues eso, me estaría aquí hablando de educación, de evaluación, pues toda la mañana, pero yo supongo que tienes cosas que hacer, yo también. Y voy a emplazar a los oyentes a que, si no lo han hecho ya, que se lean el libro de la evaluación formativa, porque, vamos, yo te tengo que confesar que lo lo compré en Kindle y luego lo tuve que comprar en físico porque me gusta manejarlo, lo tengo que manejar, tocar, ¿no? y sentir. Sí, Y ahí lo tenemos en el centro. bueno. Sí, sí. Y ahí A mí me cada cual gustan tiene las sus dos gustos. partes de cada uno, pero nada, al final el físico es lo que... Y mira, se me olvidó llevármelo Sí, a la charla, a la edujornada, para que me dieras una firmita. Ya habrá otra ocasión. sí, Bueno, pues vamos a bueno, pasar al exacto. cuestionario de píldoras de educación.
¿Qué aprendizaje compartirías con nuestros oyentes en cuanto a algo que te haya ocurrido recientemente, algo que hayas aprendido recientemente? Pues yo últimamente estoy haciendo mucho con profesores una cosa que se llama la escalera del feedback. La escalera del feedback es un proceso para dar feedback. Primero, pues el profesor explica lo que está haciendo y tal. Luego, pues hay un momento que son las aclaraciones. Hay un segundo momento que es decirle aspectos positivos de lo que ha hecho. Un tercer momento que es expresar las inquietudes. Normalmente le digo al profesor que nos diga él cuáles son sus inquietudes, en qué le gustaría que le diéramos feedback, etcétera, para centrar un poco la cuestión y también pues para que pues que lo reciba mejor, ¿no? Porque si tú pides el feedback sobre algo específico y luego te lo dan, pues oye, pues es lo que tú has pedido, ¿no? Y luego, por último, pues son las sugerencias, ¿no? Y entonces este proceso de 4 pasos lo estoy haciendo de manera sistemática en los acompañamientos de profesores y tengo que decir que está funcionando bastante bien. Al principio cuesta, pero está funcionando bastante bien porque la gente, bueno, pues se siente valorada, escuchan los trabajos de los demás y bueno, pues aprendemos también un poco a darnos feedback entre nosotros, que es una cosa que igual no estamos muy acostumbrados y que entre profesionales es muy interesante. ¿Qué libro regalarías a un docente, una docente inquieto, ¿no? Que quiere mejorar? Bueno, pues obviamente le regalaría el nuestro. Claro, está claro. Ahora que para eso lo he escrito. Eso es. Yo también lo regalaría. Ya lo he regalado alguna vez, de hecho. O sea que algún blog o página o alguna cuenta o alguien que sigas que consideres importante. A mí me resulta de muchísimo interés todo lo que publica el grupo de Teachers Going Gradeless. Están en Facebook, tienen una página web, tienen también un Twitter y publican cosas interesantísimas. Es una comunidad de profesores, profesores que están evaluando de otra manera, o poniendo las notas mínimas o no poniendo. Y explican, bueno, pues muchísimos aspectos relacionados con esto, ¿no? Es una gente interesantísima. Pues me lo apunto porque yo tampoco no lo conocía, así que me lo apunto aquí. Tony Robbins, que es un coach, ¿no?, americano, dijo, o se le atribuye, ¿no?, esta frase de la calidad de tu vida es un reflejo de las preguntas que te haces. Vamos a trasladar esto a nuestra práctica docente, ¿no? ¿Qué pregunta crees que debería hacerse cualquier docente para mejorar la calidad de la educación? Yo creo que la pregunta es ¿qué han aprendido hoy mis alumnos? Pues concisa y clara, ¿no? Mariana, si pudieras regresar en el tiempo, si tuviéramos esa máquina del tiempo a cuando empezaste a trabajar, ¿qué harías diferente? Bueno, yo lo primero que voy a decir de esta pregunta es que yo no regresaría en el tiempo ni loca, ¿vale? Estoy encantada donde estoy. y luego, ¿qué haría diferente? Pues yo creo que haría todo diferente. O sea, me siento, siento que he hecho un giro enorme en toda la forma de hacer, y no solo de hacer, sino de entender lo que está pasando ahí. Yo creo que, bueno, yo empecé ahí con muy poca formación didáctica, vamos, nula prácticamente, y bueno, pues me pegaba ahí unos cuantos tortazos. He sufrido bastante, también lo he pasado bien, también ha habido buenos momentos, sí. Y poco a poco pues he ido viendo un poco con quién juntarme, qué hacer, qué leer, qué aprender, dónde formarme, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ha sido un camino largo, la verdad, y bueno, ahí estoy todavía, ¿eh? Claro. Y si no te dedicaras a lo que te dedicas actualmente, ¿hubieras elegido otra profesión o qué profesión hubieras elegido? Pues a mí es que me gustan muchas cosas. Me gustan mucho los libros y me gusta estar tranquila, entonces yo creo que bibliotecaria encaja bien en esa descripción. Luego me gusta mucho la música también. Entonces a mí haberme dedicado a la música yo creo que también me hubiera gustado. Igual
Bueno, soy aficionada, pero eso yo creo que es una cosa que me hubiera gustado. Y luego tengo muchos intereses, me gusta mucho la antropología, me gusta la psicología, la sociología, bueno, me gustan muchas cosas. Bueno, qué bien. Y bueno, vamos a escuchar ahora la pregunta que nos dejó el anterior invitado, que fue José Antonio Fernández Bravo, que nos lo dejó aquí en la cápsula del tiempo, como digo yo, y vamos a ver qué te pregunta, que no sabía que eras tú, por supuesto. Bueno, pues es la pregunta que hemos visto antes, que me encantaría que diéramos respuesta, ¿no? ¿Qué es un buen aprendizaje? Porque siempre preguntan qué es un buen profesor, qué es una buena profesora, cuál es el perfil del profesor del siglo XXI. Digo, pues el mismo que el del siglo XXII, oiga, y el del siglo XXIV, vamos a ver. Y lo que habrá que preguntarse es qué es un buen aprendizaje en el siglo XXIV. ¿Qué será un buen aprendizaje en el siglo XXIV? Porque habrán cambiado muchas cosas y en función de eso, pues tendremos al buen profesor del siglo XXIV. ¿Cuál es el perfil del buen profesor en el siglo XXI? Bueno, vamos a ver qué es un buen aprendizaje en el siglo XXI, porque también cambiará. Me parece muy bien que cambie, me parece muy bien, pero lo adecuado es adecuarse al que aprende y no al que enseña. Con lo cual, esa sería mi pregunta. ¿Qué es para ti un buen aprendizaje? La pregunta no está mal. Sí. Sí. Que es un buen aprendizaje. No me ha quedado claro si pregunta el siglo XXI o el siglo XXIV, así que me voy a ceñir al XXI, que me pilla un poco más cerca. Sí, ¿verdad? Yo creo que un buen aprendizaje es un aprendizaje que perdura en el tiempo. Es un aprendizaje que eres capaz de conectar con otras cosas cuando las ves nuevas, que eres capaz de hacer transferencia. Y para llegar a eso, pues es un aprendizaje que ha tenido previamente que incorporarse muy bien a tus conocimientos previos, que te ha generado un cierto conflicto cognitivo, así usando estos términos, y que lo has sabido resolver. Y un buen aprendizaje yo creo que es algo también que te genera nuevas preguntas. Eso para mí es una cosa importante. Que no te dice, pues ala, ya está, ya lo tengo resuelto, no, sino que te despierta otros intereses. Pues me parece fenomenal. Está saliendo mira, hablando de notas, con muy buena nota, ¿no? De este cuestionario. luego preparo el feedback. Sí, bueno, ya sabes que la nota es de GoFeedback, así Sí. que no me la digas que luego se me viene arriba. Eso es. Y ya para sacar matrícula, para ir al máximo, te toca a ti dejar una pregunta en esta cápsula del tiempo al siguiente invitado o invitada que pase por aquí, por Píldoras de Educación. Que eso, no sabemos quién será, depende de las agendas, pero bueno, ahí se la dejas. Bueno. Pues yo, en lugar de irme al siglo XXIV, me voy a ir a los últimos 50 años. Y mi pregunta es, ¿cuál dirías que es el principal avance en la educación en los últimos 50 años? Interesante. Muy interesante. Hay veces que a lo mejor te pones a pensar y si no ves avance, mal asunto. Sí. Entre la gente de la montaña, los alpinistas, hay una cosa que dicen que cuando estés a mitad del camino puedes hacer dos cosas. Puedes mirar para abajo y decir todo lo que yo he avanzado, y puedes mirar para arriba y decir todo lo que me queda por avanzar. Y entonces hay que hacer un poco las dos cosas, mirar para arriba, que es hacia donde estás encaminándote, y ver la estrategia que vas a seguir, etcétera, ¿no? La mejor manera de subir. Y mirar para abajo, porque eso te ayuda a coger fuerzas y ves el hermoso paisaje y dices todo lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un poco las dos cosas. Pues, mirar para abajo y mirar para arriba. Pues me encanta la pregunta. Ahí se la dejamos para el siguiente que pase por aquí por el podcast. Oye, pues que me ha encantado charlar este ratito contigo. Y bueno, antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente que nos escuche? ¿Dónde pueden ver tu trabajo o contactar contigo? Sí, yo tengo una página web que se llama Evaluar y Aprender, ¿vale? evaluaryaprender.com.
y ahí hay un formulario de contacto que es contestado. O sea, no es el típico que está ahí puesto y que nadie hace ni caso. O sea, yo lo contesto personalmente. Y entonces ahí se explica un poco vuestro trabajo que hago y tal, de consultoría y de acompañamiento a grupos y de centros en evaluación formativa, y están pues las publicaciones principales que tengo. Y luego también, otra forma ahí como más informal y más directa es pues vía redes sociales. Me pueden encontrar en Twitter, que donde estoy más tiempo del que debería, y también en LinkedIn también me pueden encontrar, sí, en los dos. Muy bien, pues lo dejaremos también en las notas del episodio para que, vamos, accedan a ti a un clic o un par de ellos, por lo menos. Fenómeno, muchas gracias. Pues nada, Mariana, muchas gracias a ti, me lo he pasado fenomenal conversando sobre la evaluación formativa, educación en general, y que agradezco infinitamente tu tiempo, que eso de regalar el tiempo, oye, pues es lo único que no se recupera, ¿verdad? Y te lo agradezco muchísimo. Así que, pues nada, muchas gracias, Mariana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? A mí, bueno, me ha parecido genial. Por supuesto, no por mí, sino por todo lo que he aprendido con Mariana, que desde luego he tomado muchas notas y lo he disfrutado muchísimo. Espero que tú también. La verdad es que tenemos mucho que aprender sobre la evaluación y la evaluación formativa. Nos queda un gran camino por recorrer. Pero bueno, como ha dicho Mariana durante la entrevista, podemos mirar hacia arriba lo que nos queda por recorrer, o hacia abajo con lo que hemos recorrido, que yo creo que en algunos casos estamos haciendo mucho. Y ya que hayas escuchado este episodio, pues está fenomenal. Y luego, por supuesto, para ampliarlo, te recomiendo que vayas a la fuente original, al libro La evaluación formativa. Un libro que hay que tener de cabecera en todos los centros, en todos los claustros, en tu casa, y realizar varias lecturas, no solo una, y para afianzar bien el contenido. Te envío un abrazo enorme y lleno de ánimos para afrontar este final de curso. Aunque, bueno, espero que me escuches antes de que llegue el verano. Por lo menos es mi intención, pero yo qué sé, con todos los cambios que ha habido en mi vida últimamente, a ver cómo creo yo mis nuevas rutinas para poder sacar huecos y poder crear este podcast. Y te recuerdo que te pases por mi otro podcast, La Cueva del Dragón, para que reflexionemos juntos sobre el arte de vivir. Y ya que estoy, pues te voy a pedir algo, hombre. Que recomiendes píldoras de educación a algún profe, a alguna profe que sepas que le va a gustar o que no me conozca. Y oye, ya si me dejas tu valoración en la aplicación de podcast desde la que me escuches, pues ya estaría genial. Sabes que esto lo hago de manera gratuita y le dedico bastante tiempo a cada episodio. Así que bueno, pues la mejor manera de verme recompensado, yo por mi parte, y que me anime a seguir con este podcast cuando vienen vacas flacas, porque ya he pensado a veces en dejarlo, pero son 6 años, me da un poquito de pena. Pues eso, son tus valoraciones y tus comentarios. Eso me alienta y me anima a seguir. Ya sabes, encuéntrame tanto en Twitter como en Instagram como @davidsantos_a. O podemos hablar por Telegram si te apetece, o en el grupo de Píldoras de Educación, o por privado. En Telegram soy @davidsantos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos escuchamos muy pronto, eso espero. Y recuerda, con tus píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.